Eh, bien, entonces acá estábamos haciendo esto, aprovechando la sintaxis de slice o de rebanadas. Nosotros vamos a hacer del 0 al índice 4 sin tomar el 4, o sea, es esta lista que se ve acá. Le vamos a agregar el -2 acá en el medio, y luego ahí desde el 4 y queremos hasta el final. ¿Cómo podemos saber el final? Podemos ver longitud, restarle 1, o podemos hacer otra forma más fácil, que es que nos permite índices negativos, las listas de Python. Entonces, si nosotros partimos desde el -1, el -1 es el último elemento. Y otra forma más fácil es que esta sintaxis con dos puntos más, obviar el segundo argumento o el primer argumento para que sea ya sea al comienzo si omito el primero o hasta el fin si omito el segundo. Entonces, esto, si todo sale bien, debería ser la misma lista, pero con el número -2 entre medio del 0 y del -1. Ahí agregué ese elemento. Entonces, como acá partía del 0 y era el comienzo, esto podría escribirlo así. Y sería exactamente lo mismo. O sea, desde el comienzo hasta el índice 4, que en verdad la 4, agrego el elemento, y desde el 4 hasta... Profe, ¿Sí? yo no entiendo cómo es la asignación, o sea, de la lista hasta el 4, el índice 4 será donde está el -1, ¿verdad? Claro, pero este segundo como argumento de estos no se lo toma, se toma el anterior, es hasta Ah, el anterior. perfecto. Bien. Bien, bien. Esta es otra forma también. Acá me voy a meter un poco en algo que capaz que me juegue una mala pasada, pero eh, lo voy a mostrar porque les puede llegar a pasar. Ustedes pueden decir, quiero hacer algo con la lista de números, pero no quiero perder como estaba originalmente. Entonces dicen algo como, bueno, hago una copia, ¿no es cierto? Hago esto. Hago una copia, entonces lista 2 tiene la copia, entonces yo vengo acá y digo, bueno, a lista 2 la voy a ordenar, entonces voy a tener una lista, voy a tener una lista ordenada y la lista números sin ordenar. Entonces pongo acá con los Fs, lista sin ordenar, dos puntos, llave, la lista de números, y acá abajo hago lo mismo, entonces pongo lista ordenada. Y si esto sale como yo pienso, las dos listas están igual de ordenadas. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué la lista de números se me modificó? Esto es por cómo trabaja Python. Entonces esto es algo que tienen en cuenta cuando quieran hacer este tipo de cosas. Esto pasa sobre todo en las listas diccionarios, que se los considera mutables, o puede cambiar. O sea, yo puedo cambiar esto y, y modificarlos. ¿Qué pasa acá? Que cuando yo hice esta asignación acá, lista 2 igual a lista de números, no creo una nueva lista, sino que lista 2 es la misma lista de números. En técnico están en el mismo lugar de la memoria RAM en este caso. Entonces, cuando yo ordené lista 2, también se ordenó lista de números. Entonces, si yo quiero hacer algo así, acá podemos aprovechar esta síntesis de los slides. Puedo poner algo así.
Si yo le pongo no le pongo el principio, no le pongo el fin, esto es la lista completa. Bien. Entonces, ahí sí, esto sería una copia, lista 2 sería una copia, lista sin ordenar es la lista sin ordenar, y la lista ordenada es la lista ordenada. Entonces, esta es una forma de copiar una lista. Porque si lo hacen directamente, como ya vimos, no están copiando la lista, están haciendo el mismo lugar. ¿Les quedó claro eso? Porque les puede pasar que algo como eso y van a estar confundidos de por qué está pasando. Entonces, si quieren copiar una lista, esta es una forma de copiar una lista. ¿Se entendió más o menos el uso de las listas? No sé si me quedó algo de lo que más se suele usar con listas. Bueno, obviamente así como pueden obtener un valor, pueden cambiarlo. Eso es algo importante. O sea, si yo pongo que el índice 0 ya no es un 1, sino que quiero que sea un 45, sea de esa manera. En el índice que yo quiero, le asigno el valor. Y ahí lo cambio. Entonces, ya saben cómo una lista, cómo ordenarla, cómo agregarle elementos al final, cómo agregarle elementos en el medio. Agregarle un elemento al principio es lo mismo que agregar un elemento en el medio, pero mucho más fácil, porque necesitan una sola parte de esa forma. O sea, si yo acá quiero agregar el 45 y no quiero que sea el primero, sino que dale el 45 al principio, yo puedo hacer lista de números igual a la lista 45 más lista de números ya está ahí. Ahí no tengo que hacer nada. Solo sumo y ya le agrego un elemento al comienzo. Cuando quiero hacerlo en el medio, ahí sí ya tengo que empezar a jugar con los índices y las porciones de lista. Obviamente para algunos ejercicios, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Una lista vacía, eso es lo más común. Y luego empezar a agregarle elementos. Eso sí, cuando tenemos una lista, o cualquier lista para el caso, si queremos agregarle elementos, siempre tenemos que hacerlo ya sea con append o sumándole otra lista. No podemos acceder a un índice, no podemos hacer algo como esto. Si ustedes ven así, dicen, bueno, este quiero que sea un 1. Esto no se puede hacer porque la lista no tiene ningún índice dentro. No puedo crear una lista vacía y después agregarle elementos con esta sintaxis. Esta sintaxis solo funciona cuando ya existen elementos dentro de la lista. Para agregar el 1, la forma correcta es con append. Y por último, lo último que voy a mostrarle es que muchos preguntaron cuando veíamos los for y veíamos la función range si eso era una lista. Y les vuelvo a repetir que no es una lista. Range de 10 me dice que es un rango de 0 a 10. No es una lista. Esto no es una lista. Por ejemplo, más cortito, un range de 3, de 0 a 3. Esto lo podemos usar en un for.
y me va a dar el 0, el 1 y el 2. Pero esto no es una lista de 0 a 2. Pero podemos usar una forma, una función que se llama list, donde ahí sí podemos usar un range, porque podemos decir, quiero una lista del 1 al 100. Entonces ahí podemos usar la función list y ahí sí utilizar la función range para hacer una lista del 1 al 100. Y esto sí es una lista. Una lista tiene los corchetes del 1 al 100. Entonces, si bien el range no es una lista por sí sola, podemos usar la función list y pasarle el range y ahí sí me lo va a convertir en una lista. Por si necesitan justamente una forma fácil de probar algo, necesito una lista del 1 al 100.000 para probar algo, directamente lo, lo hacen con un range y listo. ¿Bien? O dice, necesito una lista de todos los pares hasta el 50. Entonces, pueden hacer algo así y pueden usar el step de range y hacer una lista que tenga todos los pares desde el 1 hasta el 50. Entonces, para eso sí lo pueden usar a range para hacer listas. O sea, pero range por sí solo no es una lista. Y había una forma de chequearlo. Por ejemplo, el 0. ¿Ves? Esto es 2. ¿Ven? El primer elemento de esta lista es un 2. Pero si yo acá no lo hago con lista, bueno, acá sí funciona, pero había otra función, había otra forma. Ya sé. Voy a mostrarle otro ejemplo para que se den cuenta que no es una lista. Ustedes dicen, quiero una lista del 2 al 50. Y tengo otra lista que que tiene números impares, ¿no? ¿Sí? Bueno, imagínense la que está completa. Si yo esto digo, bueno, quiero que me dé un resultado, es igual a la lista del 2 al 50 más la lista. Si range fuera una lista, esto debería funcionar y yo acá en resultado tendría mi lista con los números del 2 al 50, los números pares, concatenadas con el 3, 5, 7 y 9. Pero me da un error, porque me dice que el operador más no está soportado para los tipos lista, que es esta lista, y range. Pero si yo acá le pongo que me lo convierta en una lista, le digo, esto quiero que sea una lista, ahí sí yo obtengo lo que quiero. Hasta el 50 y después le sumé el 3, el 5, el 7, el 9. Entonces, eso quiero que quede claro, que en range lo podemos utilizar para hacer una lista, sí, pero con la función list. Pero por sí solo no es una lista. Es, como ya vieron, un rango. Muy bien. ¿Quedó claro hasta acá lo de lista? ¿Más o menos se entiende cómo se pueden utilizar? Sí, profe. Profe, entonces, por ejemplo, si yo sumo dos listas que son de diferente como tamaño,
la que tenga mayor tamaño toma por defecto un 0 en las otras de menor tamaño. No, 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 no. Acá no. Estos no son conjuntos. Yo no estoy sumando listas, estoy concatenando listas con este operador. O sea, estoy uniendo una lista. Ah, sí. Es como que le estoy pegando una lista a la otra. No es lo mismo que sucede si vieron la función zip, alguno que la haya visto, que ahí sí hay como que las listas, si no son del mismo orden, ahí se asumen algunas cosas con respecto. O sea, no son del mismo tamaño, se asumen algunas cosas. Esto no, yo acá estoy pegando una lista al lado de la otra. Bueno, antes que pasemos a la tupla, obviamente las listas se pueden usar para iterarlas, ¿no es cierto? Nosotros las podemos iterar la función, la instrucción for, y podemos hacer lo que queramos con los elementos. ¿Bien? Acá podemos poner bien, que no sea el fin. Entonces nosotros podemos iterar con esta manera. De hecho, de esta manera es otra forma de acceder a los elementos. Y si, por ejemplo, quisiéramos cambiarlo, que es algo muy común, existe la función max, pero también podemos hacer esto. Elemento es igual a elemento al cuadrado. No me hizo nada. ¿Ves? ¿Por qué no funciona esto? Porque este elemento no es el mismo de la lista. O sea, si ustedes quieren modificar un elemento de la lista, lo tienen que hacer a través de subíndice. Y esa es una de las formas. O sea, esto combina. Okay. Ay, ahora la vamos a buscar porque no me la acuerdo. No, no era eso la que quería. La que quería. Pero sí, o sea, para hacer eso hay una función, ahora no me la acuerdo, después la podemos ver,
Pero la forma de hacer esto que estoy mostrando, tendríamos que hacer la longitud de la lista con el parámetro len. Y entonces ahí hace esta forma, que es con un range de 0 a la longitud. Y ahí sí lo ejecuta. Pero de la otra manera, solo con el elemento, no lo podemos modificar al elemento dentro de la lista. Ese era el punto que quería mostrar. No me acuerdo, se puede hacer, hay una función de Python, no me acuerdo si está dentro de las funciones estándar o hay que importarla de algún módulo, pero después lo averiguo y se lo paso. Pero si no se acuerdan de ese módulo, esta es otra manera, que es usando la longitud de la lista y hacer un rango desde 0 hasta la longitud, y ahí van iterando a través del índice. Y pueden hacer este tipo de cosas en las que a todos los elementos le aplicó alguna función o algo. En este caso lo estamos multiplicando. Lo está haciendo el cuadrado, lo está elevando al cuadrado. Bien, bueno, ya perdimos mucho tiempo en eso. Veamos las tuplas rápidamente. Las tuplas son muy parecidas a las listas, pero se construyen con el paréntesis. Técnicamente se construyen con la coma, pero mejor apréndalo como que se construye con el paréntesis. Entonces, acá podemos también lo mismo, poner cualquier cosa, incluso cadenas. Y esto me va a devolver la tupla. ¿Ven? La tupla también tiene la misma forma de acceder. Creo que incluso tiene también lo de los slides. Podemos sacar una porción de la tupla, pero la gracia de la tupla es que no se puede modificar. Esa es la diferencia principal con las listas, entre muchas otras. Pero yo no puedo hacer esto porque me da un error. Y acá me da el error que dice que las tuplas no soportan la asignación de elementos, de ítems. Bien, entonces yo no puedo hacer esto. Tampoco tiene un método de append. ¿Bien? Solo tengo el count y el index. O sea, solo puedo contar elementos y por ejemplo, devolver el índice de algún valor. ¿Bien? Ahí me dice que el 4 es 1. Bueno, esto se repite. Entonces ahí lo que me está devolviendo es el índice de ese elemento. Entonces esa es la gracia de las tuplas. Se usan mucho en las funciones que vamos a ver después. Se usan como para, si uno quiere retornar muchos elementos, generalmente lo que retorna es una tupla y no una lista. También se usan para asignación de variables, que se los voy a mostrar ahora, y también se suelen usar como parámetros de argumentos. O sea, si yo le quiero pasar a la función un argumento, ya lo vamos a ver, también se puede usar una tupla. Entonces, algo muy útil para el que sirven las tuplas es, por ejemplo, esto. Supongamos que yo tengo el 1 y el 4 en una tupla.
Y yo sé que el 1 representa un orden y el 4 representa un valor importante para mí. Entonces yo puedo hacer esto usando la sintaxis con los corchetes. Yo podría hacer esto. Yo sé que la tupla tiene 2 elementos. Entonces hago esto. Tupla 1. Bien. Entonces yo a la variable orden le asigné el primer elemento de la tupla y a la variable valor asigné el segundo elemento de la tupla, el índice 1. Pero esto también lo podemos hacer de esta manera, con una forma que tiene Python que se llama desempaquetar. ¿Cómo se desempaqueta una tupla? Se pone acá los valores, las variables, donde las quiero desempaquetar, y acá directamente pongo la tupla. Y esto va a funcionar exactamente igual. Bien. Entonces, ¿qué hizo acá? Me desempaquetó, o sea, como que me distribuyó la tupla en las variables que yo le puse al comienzo. Entonces, eso es muy útil para otra cosa. Por eso le decía que en verdad las tuplas se construyen con coma y no con paréntesis. Pero siempre póngale paréntesis por una cuestión de, como si fuera una lista. Para que hagan la correlación con una lista, siempre es mejor que le pongan los paréntesis para no olvidárselo. Pero técnicamente esto podría ser así. Y no habría problema. Esto sigue siendo una tupla. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que hay una forma que se suele usar mucho, y es que, sobre todo, por ejemplo, cuando están aprendiendo algoritmos de orden, es que les asignan una variable, las cambian de posición. ¿Cómo se escribe eso? Por ejemplo, yo tengo orden igual a 4, o sea, si queremos cambiarle, invertir, si yo tengo orden igual a 4, valor igual a 1, pero en verdad yo quiero eh, que valor valga 4 y que orden sea 1. Yo lo que en otros lenguajes haría, eh, generalmente se usa una variable auxiliar. Uno pone, bueno, auxiliar es igual a orden, es igual a valor, y valor es igual a auxiliar. ¿Ven? Ahí como que cambie el orden de las variables. No puedo reemplazar directamente porque perdería uno de los valores. Entonces, generalmente se utiliza una variable auxiliar, ¿no es cierto? Ahí yo guardo el valor que tenía orden, después a orden le asigno lo que tenía valor, y luego a valor le vuelvo a asignar lo que tiene auxiliar. Entonces es como que invertir el valor de estas variables. Esto lo podemos hacer de manera mucho más sencilla utilizando tuples. Entonces yo digo, orden y valor tienen que ser igual a valor, o sea, construir tupla con esto, le puedo poner y fusionan de la. Entonces ahí no necesito esa variable auxiliar, puedo invertirlos directamente, utilizando las tuplas. Entonces esa otra función, otra utilidad que se les puede dar a las tuplas. Y eso es
es principalmente las tuplas. Acuérdense, ¿sí? Y esa tupla que creó recién, ¿cómo la puedo? O sea, ya está directamente guardada en el valor orden y Eh, claro, o sea, ustedes tienen que acordarse siempre de cómo funciona esta asignación. O sea, la asignación primero ve lo que está acá y después lo asigna acá. Entonces, acá valor vale 1 y acá orden vale 4. Y esto yo lo convertí en una tupla que se va a desempaquetar en las mismas variables, en la variable de orden, que va a valer 1, y la variable valor, que va a valer 4. Así es como funciona. O sea, primero se evalúa lo que está a la derecha de la asignación, a la derecha del igual, y luego se lo asigna a lo que está a la izquierda. Por eso también funciona cuando hacemos un acumulador. ¿Se acuerdan que siempre el acumulador siempre es acumulador igual a acumulador más 1? Y esto funciona porque primero evalúa esto y después reemplaza esto. Por eso funciona así. Por eso los acumuladores funcionan, porque primero se evalúa lo que está a la derecha y luego se lo asigna a la izquierda. Por eso podemos usar el mismo nombre de variable y esto funciona. Lo mismo acá. Acá estamos generando una tupla, pero primero vemos los valores que tiene acá y luego se los desempaquetamos acá. Entonces ahí podemos hacer esa versión. Entonces lo principal de tuplas es que no se pueden modificar y que se pueden desempaquetar en la cantidad que quieren. Alguno quizás se lo está preguntando, y es qué pasa si yo acá, acá lo voy a cambiar para que no se confundan. Yo hago una tupla que tenga 1 y 4. No, le voy a agregar más el 5. Entonces yo acá pongo ítem 1, ítem 2, ítem 3. Y desempaqueto la tupla. Bien, y esto funciona, ¿no es cierto? Me desempaquetó la tupla y me puso en el ítem 1 el valor 1, en el ítem 2 el valor 2 y el ítem 3 el valor 3. De hecho, acá le podría cambiar el orden para que vean que sí lo hizo. ¿Ve? Entonces ahí tienen, el ítem 3 tiene el valor 5, el ítem 1 tiene el valor 1 y el ítem 4, el ítem 2 tiene el valor 4. Entonces, algunos se estará preguntando, yo acá pongo ítem 4. Esto me da un error. Error de que no hay suficientes no hay suficientes elementos, la tupla, perdón, para desempaquetar en todos estos elementos. ¿Ve? Y dice, esperaba 4, pero en verdad la tupla tenía 3. Eso es lo que me dice acá el error. Que no hay suficientes valores para desempaquetar. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de desempaquetar en 3, desempaqueto en 2? ¿Cómo queda esto? De la siguiente manera. ¿Ves? Esto también da un error. ¿Por qué? Porque me dice que son demasiados valores para desempaquetar. Porque la tupla tiene 3 y acá solo hay 2. Entonces, hay que tener cuidado al querer desempaquetar, es que tienen que tener la misma cantidad de elementos para desempaquetar en la tupla. ¿Bien? Obviamente, si esto hacen así, no están desempaquetando nada, solo están asignando.
Esto no es desempaquetar, sino que es simplemente asignarle la misma. Bien. Entonces, para desempaquetar, tienen que tener la misma cantidad de valor. Esto nos va a ser útil cuando veamos funciones y más de un valor lo vamos a retornar como una tupla. Entonces, si queremos usar esos valores, lo más cómodo es empaquetar eso. En vez de usarlo como si fuera una tupla, los desempaquetamos. Ya vamos a llegar a eso. Ahora vamos a ver los diccionarios. Y, Los profe, diccionarios, ¿se ¿sí? puede empaquetar una lista? Eh, creo que sí. Creo que sí. Vamos a ver acá. Eh, esto lo voy a convertir en una lista. Pero capaz que falla. No sé. Sí, sí se puede. Y acá tiene los problemas. Mismo error. Si queremos desempaquetar más o si queremos menos. Si tenemos menos elementos o si tenemos más elementos. Pasa lo mismo. Pasamos a los diccionarios, así alcanzamos a ver algunos ejercicios. ¿Cómo funcionan los diccionarios? Son una estructura de datos que se crean con la sintaxis de llaves, pero tienen una particularidad con respecto a las listas y a las tuplas, y es que tienen claves y valores. Así como cuando abren un diccionario de verdad, ustedes tienen la palabra y la definición, acá también tenemos como la clave y la definición. ¿Qué es una clave? Cualquier, creo que es cualquier literal de Python. Literal se le llama a los tipos estos que ya vienen por defecto, o sea, números enteros o cadenas de texto. Pueden haber más cosas que sean claves, pero yo me acotaría solo a los números enteros y a las palabras, a las bestias. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un diccionario de menú, por ejemplo, tomando como ejemplo el práctico número 3. Podemos tener el primer elemento que sea hamburguesa vegetariana. Y el segundo, eh, hamburguesa no vegetariana, creo que era. Bien. Y entonces me muestro. Entonces, ¿cómo se lee esto? La clave 1, el valor hamburguesa vegetariana. La clave 2, el valor hamburguesa no vegetariana. ¿Qué pasa? Podríamos hacer un diccionario también, por ejemplo, donde tengamos claves que sean, no sé, por ejemplo, pues, lista. Entonces acá estructura de datos, entero, tipo de datos, pues también podríamos tener un diccionario así, que tenga definiciones. Entonces acá las claves son cadenas y los valores también son cadenas. O podríamos tener algo como cantidad de letras.
Entonces podríamos decir, bueno, hola tiene 4, hola tiene 3, no son muy original. Para las palabras, curso tiene 5. Entonces, acá la clave es hola, el valor es 4. La clave es hola, el valor es 3, la clave es curso, el valor es 5. Todo eso son un diccionario. ¿Cómo se accede a los elementos de un diccionario? Y esta es una de las diferencias con la lista. Yo accedo a través de su clave. Yo a través de la clave voy a obtener el valor correspondiente. Bien. ¿Y eso cómo se puede hacer? Con la sintaxis de corchete también. Entonces yo acá puedo poner hola y me va a devolver el 4. ¿Bien? Esa es una de las ventajas que tiene los diccionarios, es que el acceso a un elemento es muy rápido, porque yo accedo a través de su clave, entonces directamente me da el valor asociado a esa clave. Si yo acá cambio y pongo el diccionario menú, pongo el 1, me devuelve la hamburguesa vegetariana. Acá yo también, como las listas, yo puedo mezclar. O sea, yo puedo tener una clave numérica y después una clave con palabras y después una clave que sea otra cosa. Se puede ir mezclando, pero yo no se los recomiendo. Así como en las listas, les recomiendo que las listas siempre tengan elementos del mismo tipo, acá también. Siempre es buena recomendar de que las claves, todas las claves sean del mismo tipo y todos los valores también sean del mismo tipo. Bien. Profe, ¿los valores Entonces, nos puede ir una lista? sí. Esa es una También. de las gracias del diccionario y de todo, en verdad. O sea, si nosotros volvemos ahora a las listas, eh, yo una lista puede ser igual a diccionario. Puedo tener una lista de diccionario. Y eso estaría perfectamente de normal. O en un diccionario, tener una lista. Pero como les digo, siempre traten de respetar eso. O sea, si mi diccionario tiene listas, bueno, pongamos lista a todo. Bien. O pueden ser tuplas también. Perfectamente pueden tener tuplas. ¿Cuál es la otra? Lo otro que se puede hacer con los diccionarios es que yo puedo cambiar el valor de un diccionario. Por ejemplo, voy al diccionario, al que decía diccionario, lista, eso ya sabemos que es esto, ¿cierto? Pero yo acá lo puedo asignar y puedo poner que esto es otra cosa. Entonces, si veo el diccionario, que lista ahora me dice que es otra cosa. Bien. Y esa es una de las otra de las particularidades que tienen los diccionarios, y es que las claves son únicas. O sea, yo no puedo tener más de una clave con el mismo valor. O sea, no más de una clave con el mismo valor, sino que más de una clave repetida. O sea, si yo tengo la clave hola, o acá la clave lista, si después la vuelvo a utilizar y le pongo otro valor, no es que me va a crear otra clave que se llama lista con otro valor, sino que me va a reemplazar la que yo ya tenía. Los valores, ese problema, yo puedo ponerle a todos los valores, puedo repetir valores tranquilamente, pero no puedo repetir clave.
O sea, si yo acá pongo, yo a todo le pongo 4, 4, no pasa nada. Eso está bien. Todos tienen el mismo valor, no hay problema. Pero si yo quiero repetir la clave, me deja solo uno. ¿Cuál me deja? Veamos. ¿Ve? ¿Cuál me dejó? La segunda que escribí. Entonces, solo podemos tener una clave con una clave justamente. No podemos repetir clave. Ese era lo que quería decir. Profe, si hubiese puesto la clave hola en el último, donde dice curso, me hubiese mostrado esa. O sea, Ah, ¿cuál habrá sido? No, es claro, la por última. eso. Es la última, es la última. La última que ingresa, la que tiene, es como que esta pisó a esta clave cuando se Claro. genera el diccionario. Bien. Eh, entonces eso es importante, las claves no se repiten. ¿Y qué otra cosa pasa? Algo similar con los índices, y es que si yo acá pongo algo que no existe, me da un error de clave. No es muy, no es muy de error, pero el key error significa que esa clave no existe. Bien, pero al contrario de las listas, ¿se acuerdan que yo en las listas si le ponía un índice que no existía y quería asignarle un valor, me decía, no, esto no existe? En los diccionarios sí se puede hacer eso. Yo acá puedo poner esto y eso es perfectamente posible. O sea, esta es una forma de agregar elementos a un diccionario. Le pongo una nueva clave y un valor. Y se me crea. Los diccionarios también tienen muchas funciones. Una importante que a mí me gusta mostrar es get, porque get sirve para obtener el valor de una clave. Lo mismo que hacemos con corchete, pero con get, la gracia que tiene es que, si ven, funciona exactamente igual. Yo le pasé una clave y me devolvió el valor. La gracia que tiene es que si yo me equivoco y pongo una clave que no existe, no me da un error. Simplemente me devolvió un valor que, bueno, no se muestra acá. ¿Y de qué nos sirve eso? Y es que a veces vamos a trabajar con diccionarios que, ya sea por generando a lo largo de cómo se fue procesando el código o porque vienen de otro lado, no siempre tenemos la seguridad de que una clave está dentro de ese diccionario. Entonces, en vez de usar esta forma, que está la de los corchetes, da un error. Esto nos da un error en tiempo de ejecución que se llaman los peores errores porque interrumpen la ejecución del programa y se corta ahí. Entonces, siempre es más trabajar con diccionarios, usar la función get para obtener el valor, para que en el caso de que no exista, yo pueda hacer algo. Entonces, acá podría poner el valor igual a esto. Entonces, si valor no es nulo, el nulo en Python, por si todavía no lo sabían, no hay valor para esa clave.
Bien. Entonces, si el valor es none, o sea que es un nulo, me devuelve esto. Hay otra forma de hacer algo similar, es que la función get me permite darle un valor por defecto. O sea, yo puedo decir que todas las claves que no tengan, o sea, todas las claves que no existan, se muestre el mismo valor. Por ejemplo, que es cantidad de letras, yo podría decir, bueno, si no existe la muestro 0. Porque como acá estamos suponiendo que este es como un diccionario que cuenta la cantidad de letras. Acá pongo este. Yo digo, si no existe, le pongo 4. Le pongo 0. Entonces me devuelve un 0. Pero si existe, me devuelve la que sí existe. Bien. Entonces eso es mucho más a prueba de errores que la otra sintaxis para obtener los valores. Otra cosa muy común que se suele hacer con los diccionarios es obtener todas las claves. Entonces, eso se hace con la función key. Y eso me devuelve una lista con todas las claves. También podemos hacer values, perdón. Y eso me devuelve todos los valores. Y así como el for nos servía para iterar sobre listas, también nos permite iterar sobre diccionarios. ¿Qué pasó acá? Me mostró solo las claves. Creo que acá podemos hacer... ¿cómo sería la forma correcta de iterar sobre un diccionario? Es con dos valores. Pero ¿cómo lo hacemos eso? Porque me dio un error con la función items. Bien. Entonces, si queremos iterar sobre un diccionario, usamos la función items, que la función items nos va a ir devolviendo justamente una tupla. Y ahí vuelven a utilizarse las tuplas, nos devuelve una tupla y eso lo podemos desempaquetar acá en clave y valor. O podemos hacer así, como una sola cosa, y cuando lo imprimamos vamos a ver que es una tupla. Es una tupla de clave y valor. Entonces ahí es otro lugar donde podemos de desempaquetar que tienen las tuplas. Bien, aquí. Otra función importante hay. Creo que update. Creo que todo funciona así.
Mm. No, la verdad que estoy acá inventando porque no sé lo que me pide la web. No, sí. Me pide un diccionario justamente con lo que quiero actualizar. La verdad que no me parece tan, tan útil esta función. ¿Para qué se usan los diccionarios? Esta es una de las utilidades más comunes cuando uno comienza con Python, y es utilizarlo como si fuera un menú. Nosotros le decimos las claves son las que queremos que sean y el valor es lo que queremos que se haga. Entonces, cuando yo pido una opción, yo voy a pedir una opción que esté dentro de las claves. Entonces luego la voy a poder obtener el valor de lo que eligió a través de ese diccionario. ¿Cómo sería eso? Podríamos hacer algo como esto va a ser un número. Entonces podemos hacer input ingrese una opción del menú. Y luego podríamos poner algo así. Entonces, las más comunes, yo digo, quiero una vegetariana. Y acá me figura. Ahí es donde entra en juego lo de get, porque si yo acá hago eso, viene y me pone algo que no está, obviamente me va a dar un error de que no existe. En cambio, si yo uso la función get, puedo poner acá yo ingreso una que sí existe, me devuelve bien, ingreso algo que no existe, me dice opción inválida. Entonces, ahí también vemos la utilidad de get, porque nos permite hacer este tipo de cosas sin tanto código. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? De esto que vimos. Por ahora no, profe. No, Sí. profe. Buenísimo. Último, vamos a ver lo que son las funciones. Antes de ver lo que son funciones, acá como último ejemplo de diccionarios, es que así como las listas podríamos hacer una lista vacía y después llenarla con append, acá también podemos hacer algo similar. Hacemos un diccionario vacío y después lo podemos ir llenando con las claves que queramos.
Bien. Esa es otra manera de trabajar con los cuando no sabemos cómo son el comienzo. Podemos crear y luego lo vamos completar. Bien, ¿qué son las funciones? Básicamente son bloques de código que tienen un nombre asociado que nos permite reutilizar ese bloque de código. O sea, nosotros vamos a escribir la palabra reservada def, vamos a poner un nombre y luego vamos a hacer, vamos a escribir los paréntesis, que esa es la sintaxis para definir una función, y luego dos puntos. Bueno, acá hacemos lo que haga la función, podemos decir que haga un print. Y listo. Bien. Esa es como la forma más fácil de escribir una función. Es decir, defino el nombre y luego hago algo adentro de eso. ¿Cómo se utilizan las funciones? Simplemente las podemos llamar con paréntesis. Así. Entonces, yo acá la definí y acá abajo la estoy usando. Entonces, me mostró hola. Bien. ¿Qué es lo que me falta explicar de acá de las funciones? Bueno, muchísimo, pero dos cosas. Una, que acá entre paréntesis, entre los dos, se le pueden colocar los argumentos que se les dice o parámetros, que van a ser valores que nosotros podemos utilizar dentro de la función para procesarlos y devolver algo o mostrar algo. Bien, entonces, ¿cuál es la forma de poner? Acá esto le vamos a cambiar el nombre a saludar y vamos a poner que tenga un nombre. Entonces acá vamos a hacer algo que ya hemos hecho hace mucho. Vamos a poner nombre. Entonces, acá, mire, ¿qué va a pasar acá? Si yo lo llamo sin el argumento, me va a decir que estoy esperando un argumento. Está esperando el argumento nombre. Entonces, acá yo le puedo poner mi nombre y le pongo Matías. Entonces me dice, hola Matías. Entonces, ahí ya tenemos la segunda cosa que le quería decir de las funciones, y es que son los argumentos. Acá podemos poner tantos argumentos como se nos ocurra. Podemos ir agregando muchos argumentos. Y esos argumentos no solo se pueden pasar así. Supongo, yo tengo el nombre y el apellido. Entonces acá vengo. Entonces voy a pasarle, cuando llama, voy a pasarle mi nombre y mi apellido. ¿No es cierto? Pero otra forma de hacer lo mismo podría ser con el nombre del argumento. Entonces yo puedo decir, apellido va a ser igual a Matías y nombre va a ser igual a Novoa. Entonces si ejecuto esto, ya ven que me lo cambió. Entonces, con el nombre nosotros podemos mandarle argumentos, con el nombre del argumento podemos mandar estos parámetros en diferente orden. Si no, tenemos que respetar el orden en el que se definió la función. Acá con los argumentos vamos a ver otra cosa en un ratito, pero por ahora vamos a pasar a la tercera cosa importante de las funciones, y es que más allá de hacer algo y por ejemplo mostrar, por ejemplo acá yo podría decir
mensaje igual a nombre más apellido. ¿Ves? Y acá me haría eso. Pero más allá de eso, yo puedo decir, no quiero que me haga un print, sino que quiero que me devuelva el mensaje. Entonces, yo digo que esto es igual. Y para devolver algo desde una función hacia donde yo la llamo, tengo que usar la palabra return. Entonces acá yo puedo retornar el mensaje. Entonces, en vez de directamente llamar a la función, yo podría decir, no, acá la respuesta de la función y luego print de la respuesta. Embedded syntax sobre este parámetro. ¿Ven? Entonces esa es la otra forma de trabajar con las funciones, y es que en vez de que hagan algo solamente, ¿sí?, me devuelvan alguna cosa. Lo que siempre deberían tratar de hacer cuando hacen funciones es que le retorne algo, haga un return del valor. Por ejemplo, y acá es donde veo parte de las tuplas nuevamente, es que yo podría decir, esto no es saludar, esto es convertir en mayúscula. Entonces, yo digo nombre mayús es igual a nombre punto upper y apellido mayús es igual a apellido punto upper. Entonces voy a retornar el nombre mayús el apellido y una tupla. Entonces, bueno, acá no falta que convertir. ¿Ven? Entonces acá lo que hizo fue convirtió en mayúscula los parámetros que yo le pasé y después me devolvió una tupla con el resultado. Bien, acá yo le puse para convertir mayúscula, entonces lo que estoy mostrando es una tupla. Pero acá yo podría decir, no, ¿verdad? Yo quiero desempaquetar porque quiero que esto sea el nombre y el apellido. Entonces acá, para que no se confundan, este nombre puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser el nombre y apellido que figura acá. Lo escribimos en inglés. Podemos decir name, last name, y acá hacer el saludito que solemos hacer. Bien. Y esa es una de las funciones, esa es una de las gracias que tienen las funciones, y que yo puedo reutilizar ese código muchas veces. En este ejemplo no es lo más cómodo de replicar, pero podríamos hacer el clásico de sumar. Vamos a sumar A con B. Entonces, a fines prácticos, directamente retornamos a
siquiera lo guardamos en una variable. Entonces acá podemos sumar 4,5, sumar. Esto vamos a hacer un print para que no, para poder hacer eso. 6 más 10. ¿Ven? Entonces, esa es la gracia, como que podemos, en vez de estar poniendo esta porción de código muchas veces acá abajo, la empaquetamos en una función y la reutilizamos. Esa es la función principal. Otro punto de las funciones es que no, yo creo que por ahí nomás lo voy a dejar a esta explicación de las funciones para que no alargarlo más y alcanzar a ver algún ejercicio. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? A cómo definir funciones, cómo pasar parámetros y cómo retornar valores. Por ahora sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, veamos el práctico 4. En casi todos, si es que no son todos, no. En todos dice definir una función o escribir una función, o sea, en todos van a tener que ser funciones. Y ya de entrada empezamos con esto que me dice definir una función que calcule la suma y multiplicación de una lista. Podemos hacer ese que es más fácil o podemos hacer cualquier otro. No sé si ya estuvieron hojeando el práctico y hay alguno que no hayan entendido. O que quería ver ahora. Entonces, ¿hay algún ejercicio que le parezca más difícil como para ver ahora? ¿Podríamos hacer el 7? El 7. Define una función que recibe un diccionario que contenga nombre completo y correo electrónico de una lista de personas. La cantidad de personas puede variar y debe mostrarse de forma ordenada. Sí podríamos hacerlo, lo podríamos plantear porque la verdad que no hay mucho tiempo. Y y no tener tanto tiempo. Y un poquito. Pero básicamente deberíamos definir las entradas, como siempre. Como entrada ya nos dice que esta función va a recibir un diccionario que va a tener el nombre completo y el correo electrónico de una lista de personas. Acá yo lo que entiendo es que va a haber una lista. O sea,
entrada sería como algo como esto. Una lista de diccionario, donde va a tener el nombre, así sucesivamente. Se va a hacer una lista con diccionarios adentro. Creo entender que es así, porque si solo recibo solo diccionario, no tendría mucho sentido. Lo otro que puede ser como entrada es que sea un diccionario y que tenga nombres y eso sea una lista. La verdad que no está muy claro el ejercicio, como debería ser. Esta sería otra forma en la que que tiene una tupla con el nombre y el correo. No me gusta tanto tampoco. Porque si es una lista de nombre y una lista de email, ahí ya tenían el problema de que estos tendrían que coincidir con esto para que tenga sentido. Sí, la verdad es que yo voy a revisar la solución de cómo está planteada para ver si hubo una modificación o algo. Creería que este es el último práctico. No sé si alguien tiene una versión distinta. Porque como no se especifica bien cómo se reciben los datos, va a variar un poco la forma en la que se resuelve. Ya que en teoría deberían tener algo como una función que ordene. Que va a recibir la entrada. Y esto tiene que mostrar la ordenada. O sea, y yo supongo que lo que quieren, me inclino más para pensar de que es una lista de diccionarios, porque ahí tendría la complejidad de ordenar una lista que adentro tiene diccionario a través de alguna clave del diccionario. Porque esa sería otra forma, quizás la más es que la clave sea el nombre y el valor sea el main. Por eso no está claro este ejercicio.
Yo lo voy a ver y se lo voy a... Y por chat le voy a indicar cómo se espera que sea la entrada de eso, porque quizás es así. Es un diccionario que tiene el nombre como clave y como valor tiene el mail. Entonces ahí sí tendría sentido porque acá lo que tenemos que hacer eh, tran- es, eh, es ordenar esto y mostrarlo. Pero eso es medio trivial por la función sort. Entonces ustedes pueden acá ordenar eh, o sea, ustedes pueden poner un diccionario y ordenarlo por clave y listo. O pueden hacer algo como esto, suponiendo que esta sea la entrada, ¿no es cierto? Entonces pueden poner clave ordenada. Y luego hacer for clave valor y entrada, que es un diccionario, punto ítems. Y luego hacer un print de clave de valor. No sé. Algo así se me ocurre que podría ser, pero por eso le digo, no, como no está bien claro cómo se espera, no, no me la jugaría a que es así. Entonces, si yo pongo acá esta entrada, y llamo a orden a nombres. Esto está mal. Eh, así es. Sí, por eso digo que la solución va a cambiar de cómo se supone que es esto. Ya sea si es una lista de diccionario, un diccionario con lista de adentro, o un diccionario donde la clave, el nombre y el valor es el mail. Por ejemplo, en este caso es una función súper sencilla. En los otros capaz que se dificulte un poco. Entonces, no sé, me parece, yo lo voy a ver. Por ahora pueden llevarse esto como solución, suponiendo que la entrada sea así. Lo que podrían hacer como ejercicio es decir, bueno, ¿qué pasa si la entrada es una lista de diccionario? ¿Cómo ordeno en ese caso? O, ¿O qué pasa si la entrada es un diccionario que tiene una lista con todos los nombres y una lista con, o sea, una clave que dice nombre y eso es una lista con todos los nombres y una clave que dice email y una lista con todos los emails? Esa es la que menos me parece aceptable porque ahí es más difícil de vincular un nombre a un email. Pero si fuera así, con esto se supone que ya está correcto.
obviamente, para probar la función que ustedes hacen, pueden hacer de otra manera, o sea, pueden ingresarlo directamente ustedes. O sea, acá pueden poner que esto sea vacío y después pedir esto. Podemos ponerle algo como nombre igual a input, ingreso el nombre, email, entonces un email. O sea, acá podemos hacer una condición sencilla, mientras email sea distinto de, ¿no? Hago entrada nombre igual a entrada. Y acá vuelvo a pedir el nombre. Eh, entonces acá podrían ingresar la más María, usuario 3 @gmail.com. Cáceres Pablo, usuario 1 con y me muestra la lista. Esa sería otra forma de probar, pero como digo, voy a averiguar y se los voy a pasar por WhatsApp cuál es la entrada que se espera para este ejercicio. Hablando de WhatsApp, si pueden pasar los alumnos más antiguos, si pueden del WhatsApp de la comisión. Ya compartí el link, profe. Buenísimo, muchas gracias, Nicolás. Así los nuevos se pueden meter ahí. Ahí pueden charlar entre ustedes, pueden compartir soluciones o preguntar dudas. Yo si puedo se las contesto, pero siempre les comento que es mejor el foro porque ahí les contesta a cualquiera. ¿Alguna duda con esto último que vimos acá en particular? Deben tener varias dudas, pero lo bueno es que con la nueva forma de presentación de los prácticos, si tienen alguna duda, todavía tenemos el miércoles que viene para verlo, porque todavía queda un poco para entregar el práctico. Hay muchos de estos ejercicios que ya los vieron.
en el práctico anterior, que lo único que tienen que hacer es meterlo dentro de una función, lo que ya habían hecho. Así que no tengan miedo en eso. Y algunos donde pide algo más complejo, como el 5, acá ya te da la ayuda con todas las funciones que pueden utilizar para hacer esos ejercicios. Bien. Si no hay más dudas, pueden retirarse, no hay problema. Como siempre, aprovechen las consultas, son de lunes a jueves en varios horarios. Aprovechen el foro, aprovechen el WhatsApp y aprovechen de aprender lo más que puedan. No solo para completar el práctico, sino para que les sirva. Que estén muy bien. Hasta la próxima.